Desde UJA Investiga, hoy nos acercamos a la mecánica en el departamento de la Universidad de Jaén con José Ignacio Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. José Ignacio, ¿en qué consiste la investigación que estáis llevando a cabo en este momento? Bueno, pues este proyecto en particular es un proyecto ya continuista, es decir, que surge hace varios años y está enmarcado en el ámbito de la mejora aerodinámica de vehículos pesados. Base Roma, como por ejemplo sería pues, un camión de carretera, ¿no? Es decir, lógicamente en nuestros inicios la investigación era quizás más fundamental y esto ha derivado de manera natural a una aplicación algo más industrial, y la idea fundamental es desarrollar sistemas que de alguna manera mejoren la aerodinámica de este tipo de vehículos que tienen un problema fundamental, y es su geometría, ¿no? O sea, la idea, para que se entienda claramente, es que esta forma prismática del tráiler genera pues, que el flujo se desprenda de manera masiva en la parte de atrás, y eso genera pues, una región de recirculación justamente detrás que se conoce coloquialmente ¿no? como el rebufo, ¿no? Cuando hablan del rebufo de los camiones o incluso en Fórmula 1, automovilismo, precisamente es eso, esa región de recirculación que se genera tras el desprendimiento del flujo en la parte trasera. Es una región que tiene asociada muy baja presión, y lo que sucede es que lógicamente en la parte delantera de la cabina la presión es elevada, el fluido se frena, atrás tenemos baja presión, y esa diferencia es lo que genera lo que se llama resistencia al avance o arrastre, ¿de acuerdo? Entonces, estos vehículos tienen una característica fundamental, que es precisamente un coeficiente de arrastre muy elevado. Entonces, partiendo de ese problema fundamental, hay otro derivado, y es el ambiental. Claro, ¿qué supone que tengamos un coeficiente de arrastre elevado? Básicamente que el consumo de combustible es grande también, y en consecuencia las emisiones de los gases de efecto invernadero. Bien, o sea que ahora mismo hay muchas iniciativas, sobre todo a nivel europeo, que intentan fomentar de alguna manera la mejora aerodinámica de este tipo de vehículos para mejorar esta situación que tenemos actual. Como no es realista modificar la geometría, porque al final pues, estamos limitados por cuestiones de capacidad de carga o facilidad de carga y descarga en los muelles, lo que se suele hacer es desarrollar sistemas que actúen en la parte trasera o en el desprendimiento para mejorar esta resistencia aerodinámica, y nuestro proyecto se enmarca de manera global ahí. Estamos hablando de elementos accesorios que se podrían colocar en la parte trasera de los vehículos. ¿Y ya se han desarrollado algunos de estos elementos para hacer pruebas? En fin, nosotros venimos trabajando ya años en esta temática y aplicando, que es la parte novedosa, herramientas de simulación numérica, de sensibilidad, es una técnica determinada, y optimización, que nos permiten desarrollar pues, sistemas de alerones, de paneles, de cavidades traseras que funcionan en determinadas condiciones mejor que aquellos más convencionales, ¿no? Aunque cuando hablo de convencionales lo hago con comillas, porque aquí en Europa todavía no está tan extendido como en Estados Unidos. Entonces nosotros, por ejemplo, en proyectos anteriores, y que nos permiten pues, modificar de manera óptima la forma de estos paneles, hemos desarrollado sistemas de paneles curvos con una geometría determinada, que implementados en la parte trasera, en el perímetro del camión de la caja, generan reducciones del coeficiente de arrastre, de esta resistencia, considerable, pues en torno al 10%, lo cual puede suponer, en términos de ahorro de consumo de combustible, pues a lo mejor para un camión convencional, pues 4.000, 5.000 euros, ¿no? Pensando en viajes, trayectorias cotidianas de 500 o 600 kilómetros, ¿no? Es decir, que esos sistemas están ya en fase de desarrollo casi industrial, es decir, está patentado, y tenemos también colaboraciones intensas con empresas del sector a nivel nacional y a nivel andaluz, lógicamente, que nos están facilitando pues, los medios. Uno de ellos es de hecho de la provincia de Jaén, el LeaderKit, o sea que es colaborador también en este proyecto actual, ¿no? del cual estamos hablando, y pues nos están ayudando a fabricar esos paneles para hacer pruebas en carretera, que de hecho están programadas para dentro de 2 semanas. Entonces, sí, las pruebas serán las que determinen si estos elementos que ya se están fabricando puedan en un futuro salir al mercado. Efectivamente, es decir, ahora mismo estamos en esa fase de prueba del concepto, por así decirlo, a nivel industrial, en circuito con ensayos controlados, y en función de esos resultados, pues lógicamente se podría plantear ya dar el salto a la comercialización. Eso desde el punto de vista de los sistemas desarrollados. Y ahora este proyecto contempla lógicamente la inclusión de otras herramientas novedosas para el desarrollo de otros sistemas que entendemos que funcionarán mejor también, ¿no? Es decir, que la investigación tiene varias vertientes. Eso es. O sea, esa sería la parte más consolidada, más avanzada,
Y luego la parte novedosa de este proyecto... La que se está desarrollando ahora. La que se está desarrollando actualmente en el marco pues, de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, aunque también hemos tenido el proyecto del Plan Nacional, es la integración de elementos flexibles, ¿no? Elementos que se deformen de manera pasiva, que se adapten al flujo. Es decir, la diferencia con los sistemas rígidos, como el que anteriormente comentaba, es que funciona generalmente muy bien en condiciones ideales de diseño, es decir, cuando tengamos flujo incidente. Lo que sucede es que un camión en carretera, la mayoría del tiempo, tiene un flujo promedio pues, que está desalineado respecto de la carretera, por así decirlo, ¿no? Y tendríamos pues, incluso desalineaciones de 3 o 4 grados, ¿no? Entonces, en esas condiciones de flujo cruzado, los sistemas rígidos no suelen funcionar tan bien y de hecho se ha mostrado a través de investigaciones nuestras en laboratorio, en túnel de viento y simulación, además con colaboradores extranjeros con mucha experiencia, mucho bagaje en este ámbito, que fuera de ese ámbito de diseño, pues este potencial reductor del coeficiente de arrastre suele ser mitigado de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que proponemos nosotros ahora, en esta segunda fase del proyecto, es implementar sistemas flexibles, alerones también, paneles flexibles, diseñados también en base a esta herramienta de optimización que antes comentaba, pero que de alguna manera se adapten pues, a esas condiciones cambiantes del flujo y sufran procesos que se llaman de reconfiguración pasiva. De esta forma, pues el flujo se desprende más suavemente en la parte trasera y entendemos que la reducción del coeficiente de arrastre será superior, ¿no? que en estos sistemas rígidos que hemos estado probando durante estos años anteriores. Y también conllevaría otra reducción del consumo de carburante. Totalmente, o sea, se estima que aproximadamente un camión que circula pues, a unos 100 kilómetros hora en autovía consume, el 50% del consumo de combustible está asociado a la resistencia aerodinámica. Es decir, que sorprendentemente pensamos que bueno, pues el rozamiento, la rodadura es una de las fuentes principales del consumo de combustible, pero esto no es así, es la resistencia aerodinámica, ¿no? Entonces, una reducción, pues lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Una reducción de pues, un 10% del coeficiente de arrastre implicaría pues, una reducción equiparable posiblemente en consumo de combustible, incluso superior, ¿no? Y, lógicamente, con la consecuente reducción de gases de efecto invernadero, que es el fin último del proyecto, ¿no? Con lo cual podríamos decir que una investigación mecánica conlleva también una mejora para el medio ambiente. Totalmente, o sea, lógicamente en nuestro caso es así, es decir, la motivación última y de hecho este proyecto se enmarca dentro de una corriente, ¿no?, ampliamente extendida también en Europa. De hecho, por ejemplo, en el último programa marco de investigación en Europa se contempla precisamente como uno de los pilares básicos de competitividad industrial la reducción del consumo de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero asociados a vehículos pesados, a camiones, específicamente a camiones, porque se entiende que la tecnología, por ejemplo, pues eléctrica o de hidrógeno no está todavía suficientemente madura y no es realista para aplicarla en camiones de aquí a 15 años, 20 años vista. Por tanto, nos invitan desde Europa, a través de sus programas de investigación, a adoptar soluciones de este tipo que mejoren pues, la aerodinámica, ¿no?, como paso intermedio. Pues con este dato de la sostenibilidad y de la preocupación que la Universidad de Jaén siempre tiene por el medio ambiente, nos vamos a quedar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y a ustedes, gracias por seguirnos a través de YouTube, de redes sociales y también a través del programa Hoy por Hoy Jaén.